¿Es el pastor de la iglesia? Sí, yo soy el pastor de la iglesia, sí. Mi nombre es Franklin Enrique y... ¿cuál es su nombre? Pastor Edgar. Ah, Pastor Edgar, ¿cómo Sí. está, amigo? ¿Cómo está? ¿Me puede dedicar unos minutos? Si Sí, quizás... claro. Sí. Me gustaría que usted tuviera la amabilidad de explicarme un pasaje bíblico, si es posible. Ok. Está basado de ¿Tú vives aquí en Miami? ¿Qué versículo es? Es Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, Ujú. que habla de la sabiduría. Yo he leído varias literaturas, como la Reina Valera del 95 de estudio, no sé si la conoce, pastoral. Dice Ajá. que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8, 22 al 31. Ujú. O sea, la nota al pie de página. Ahora, en cuanto a usted, ¿cuál es su punto de vista? Me gustaría saber si ahí no se está refiriendo a Cristo o Bueno, no. la Biblia dice, acuérdate que la Biblia no puedes irte a un solo versículo. La Biblia hay cosas que te dicen en un versículo y te las explica en otro. Por ejemplo, Claro. la Biblia dice, creo que, no sé si es en una de las epístolas del apóstol Pablo, dice que Cristo fue hecho por nosotros, ¿qué? Hecho por nosotros, sabiduría de Dios. Porque lo Ya. vil y lo necio, ve, por ejemplo, aquí te dice una información, pero en otra te da la respuesta. Pero Cristo es En la ese sabiduría, de Proverbios 8, Ah, 22 al 31. Cristo es la sabiduría. Cristo es la sabiduría, fue hecho sabiduría por nosotros, dice la Escritura. Pero en Pablo, Proverbio, una de sus epístolas. 8, Ajá. o sea, a ver si lo entiendo. En 1 Corintios 1, 24 es el texto que usted me está citando, que Cristo es sabiduría de Dios. Ahí estoy de Exacto. acuerdo con usted. Ahora, en el caso de Proverbios 8, 22 al 31, se está hablando de la sabiduría también. Cristo Jesús. Sí, Él es la sabiduría. Él Ya. es, Proverbios. sí, Proverbios, ahí está hablando de Cristo mismo, porque Mira eso. te voy a explicar algo. Sí, Él ¿cómo es no? el mismo, sí, porque te voy a explicar esto. Dice en Apocalipsis, no te doy cita porque no las tengo a mano. No, no hay tengo el problema, tiempo. Edgar, no hay Sí, problema. pero sí. Entonces, dice Apocalipsis, dice que en Él, dice, fueron hechas todas las cosas en Él, por medio de Él y para Él. Dice otra epístola del apóstol Pablo. Todo fue hecho en Él, por medio de Él y para Él. Ya. O sea, Él es la sabiduría en todo. Ahora, Dime. hay un problema, Edgar. En Proverbios Dime. 8:22 hay varias traducciones que dice que la sabiduría es creada. Y si es Cristo, entonces Cristo fue creado, ¿no? En Proverbios 8:22. Por ejemplo, como la Dios habla hoy, el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Dice que la sabiduría es creada. Si Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22, hay un problema grave aquí. Entonces Cristo Dime. tuvo un principio, un comienzo. Él es el principio. Él es No, el principio tuvo un de principio. todo. En Proverbios 8:22 me está diciendo que fue creado. En la Dios habla hoy. En la Dios habla hoy. Ajá, en la versión Dios habla hoy, ajá. Sí, y la Biblia de Jerusalén también dice Yahvé me creó también. En la Biblia de Jerusalén. En la Biblia hebrea, ok. No, la Biblia de ¿Cuál es tu? Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Oh, ok. Y la Reina Valera 2015 también dice el Señor me creó. Entonces Cristo es creado en Proverbios 8:22, ¿no? Acuérdate que el Dios el Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo, hay un misterio, porque Cristo también dice se someterá en el final de los tiempos. No me estoy refiriendo a ese pasaje, me estoy refiriendo específicamente en Proverbios 8:22. Dice, el Señor me creó como su obra maestra. Usted me dijo que se le aplica a Jesús, la sabiduría. Entonces, Bueno, esa eso es lo que sabiduría dice el siendo... apóstol Pablo a la sabiduría. Claro, Esa es claro. la misma sabiduría, porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado en Él, por medio de Él. Y dice, y nada de lo creado, nada de lo que hubiera sido hecho sin Él. Acuérdate que Él es la palabra, por medio de Él se hizo todo. Sí, entiendo. Pero lo que me estoy refiriendo, Edgar, es que en Proverbios 8:22 Cristo es creado hoy, ¿no? Lo que quiero saber es si Cristo es creado. Porque pone la palabra crear, el verbo crear. En la traducción Valera 2015, Dios habla hoy,
y la Biblia de Jerusalén. ¿Es cierto que Cristo es creado en Proverbios 8:22? ¿Cómo dice ahí? Léelo. Tú tienes la escritura a mano. Sí, Léelo, sí, como sí la dice, tengo. porque, Bueno, la dime, Dios habla dime, hoy, Leo. la Dios habla hoy en el verso 22, dice: el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Dice que me creó. Cristo hablando. Él me creó, el Padre. Ujú. La Biblia de Jerusalén, Yahvé me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Así lo traduce estas dos traducciones. Ok. Te soy sincero. Sí, No tengo toda la revelación ni tengo todo el entendimiento, pero siempre me gusta orar cuando hay algo, y te lo digo en lo personal, cuando hay algo que no entiendo. ya. No te quiero dar una respuesta, decirte esto es así sin haber orado y sin desmenuzarlo todo y pedirle a Dios que me instruya en esto que no entiendo, porque no es el único versículo que hay en la Biblia hay otros que son más sencillos y son complicados. Sí, claro. Y he tenido que orar a Dios. Son versículos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo donde yo tuve que orar al Señor. Jesús se encuentra con un hombre que ha estado ciego por 28 años y le pregunta, ¿quieres ser sano? Yo te pregunto, tú en esa condición, supongamos que tú eres ese ciego, 28 años ciego, y que venga yo ahora a Cristo y te diga, ¿quieres ser sano? ¿Para ti eso es lógico o es ilógico? Bueno, si yo estoy en la condición de esa persona, en la mente estaría ilógico que una persona de nacimiento se le pueda curar la ceguera, pero la persona tenía fe. No, pero Jesús le pregunta, ¿quieres? No le dijo si tenía fe, le pregunta si quieres ser sano. Esa no fue la pregunta si tienes fe o no tienes fe, le preguntó si quieres ser sano. ¿Por qué le preguntó quieres ser sano si ya llevaba 28 años con la enfermedad, con la ceguera? Porque quizás Jesucristo estaba esperando que el hombre lo motivara a la fe. No. Entonces, fíjate que por eso yo tuve que orar. No tiene nada que ver con motivación, fíjate. No tiene que ver nada con fe. Porque la pregunta no es, si esto fuera, si ese pasaje hablara de fe, Jesús le hubiera preguntado, ¿tienes fe? Ajá, entonces... no fue esa la pregunta que Jesús le hizo. ¿Qué me quiere usted explicar? ¿Quieres? ¿Qué usted me quiere explicar con relación a...? Bueno, cuando yo oré al Señor, te voy a explicar, porque ese pasaje, te digo algo, yo pasé muchos años preguntándole al Señor y me costó años para yo entender ese versículo. El pasaje de Proverbios 8, 22, 31, ¿no? Ok, no, ese no, por eso voy a orar. Para ayudarte la respuesta, para no decirte una respuesta. Ajá, Para ayudarte una respuesta, todo eso, la respuesta que Dios me dio a mí. Porque quizás la respuesta que Dios me dio a mí, yo la interpreto de una manera, lo que Dios me dice a mí. Ahora tú tendrás que orar para ver qué Dios te dice a ti, porque veo que tú eres bien estudioso. Me hablas de la versión Dios habla hoy, me hablas de la versión hebrea. Entonces tú tienes que... No, eso está digitalmente. Eso está digitalmente. Tienes que hacer una deducción en también. Google. En Google. Eso está asequible a cualquier persona en Google. Ya. Entonces yo voy a orar por este pasaje, porque como te digo, no porque yo te enseño, yo diga, esta es la autoridad masiva, ¿verdad? Esta es la revelación completa, porque te soy sincero, como hombre pues estoy limitado también, al igual que tú. Entonces yo tampoco te quiero dar una respuesta que no es la correcta o que no lo he meditado, no he trabajado en eso. Ahora tú me pones a mí en una posición para llorar al Señor y decir, déjame entender este versículo, para ver de dónde nace todo esto, porque te digo algo, por ejemplo, te voy a hablar de otro, porque en las traducciones, por ejemplo me puedo hablar de Colosenses 1:16, porque por ejemplo usted me dijo que por él, usted me dijo dos frases, por él o por medio de él, porque no es lo mismo decir... Él, son tres frases las que el apóstol Pablo habla, pero en este momento no tengo todo el tiempo para ir. Ok. No lo tengo, por eso no es que no quiera hablarte, es que no tengo el tiempo. Lo que quiero resaltar un detalle, Pastor Edgar, cuando la Biblia dice en Colosenses 1:16 que por medio de él fueron creadas todas las cosas, quiere decir que Cristo no es la causa
y la fuente, porque es el medio, el instrumento que Dios utilizó para hacer las demás cosas. Ahora, cuando se traduce por Él, entonces ya Cristo sería por causa o fuente de todas las cosas. Fuente de todo, ajá. No. Me estoy Porque refiriendo a la dice, por traducción. medio de él, por él, dice en él. Dice, y en Apocalipsis dice algo, dice por él. En Apocalipsis dice, por él fueron creadas todas las cosas y por su voluntad existen, dice. Edgar, pero para usted, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Por medio de él o por él? Por él. Por él. Por él, tienes que descifrar por él. Porque la versión internacional... En él y por medio de él. Sí, la versión internacional... Yo entiendo lo que tú me quieres decir, lo entiendo claro. O sea, cuando, por ejemplo, si yo te pregunto cómo llegaste a mi casa, tú me vas a decir en un taxi. Entonces, no fue por ti mismo que llegaste. Entiendo que el medio fue el taxi que tú llegaste a mi casa. Entiendo esa parte. ¿Qué me quieres decir? Sí, pero lo que no entiendo es por qué la traducción. Hay varias traducciones que lo traduce Cristo siendo el medio, no la causa y la fuente de crear todas las cosas, como la versión internacional. La versión internacional dice por medio de él. O sea, no pone a Cristo como el principal creador. Vuelvo y te explico. Sí. Yo entiendo lo que tú me quieres decir. ¿No? Claro. Entiendo claro. Como que no fue. No, y respeto su punto de vista. Ha sido él el que lo creó. Pero dice Apocalipsis, todas las cosas, dice todas las cosas por él, dice Apocalipsis, fueron creadas y por su voluntad. O sea, ahí te está hablando de dos terminologías ahí. Pero ¿dónde dice todas las cosas? ¿Es en Apocalipsis? No te puedo dar la cita. Dice en Apocalipsis, dice todas las cosas fueron creadas por él y por su voluntad existes y fueron creadas. O sea, a él le plació crearlo todo. A él. O sea, por eso te digo, no te puedes encerrar en un solo versículo y decir esto así. No, es la traducción, porque si yo digo... Entiendo, pero vuelvo y te repito, no te puedes apoyar en una sola porque puedes caer en una falsa doctrina también. Edgar, cuando la Biblia dice, cuando la Biblia dice, Edgar, cuando la Biblia dice en el contexto, en el 15... Él es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito, a ver si usted me entiende, la palabra primogénito forma parte del grupo de la creación o se exceptúa de la creación, la palabra primogénito. Es una pregunta que quiero hacerle. Es el primogénito de la creación. Sí, pero si primogénito se exceptúa de la creación o forma parte del grupo de los que son creados, ahí en Colosenses 1:15. Yo no creo que él tome, en mi opinión, voy a hablar de mi opinión, yo no creo que él tome parte de lo que ha sido de los que son creados. Pero ahora, ¿cómo usted me puede demostrar a mí en la Biblia que la palabra primogénito en otros pasajes no tiene la connotación, o sea, tiene la connotación de que se exceptúa del grupo de los que son creados? ¿Hay otro pasaje donde primogénito significa eso? Hay miles de pasajes, no te voy a decir uno. Bueno, me puede dar uno. Me puede dar uno. Timoteo dice, Dios, dice, fue revelado en carne, dice Dios. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al adjetivo primogénito en Colosenses 1:15. Dice primogénito de toda creación. La creación. O sea, primogénito, la pregunta es la siguiente, quizá usted no me entendió. La palabra primogénito significa, para usted, se exceptúa del grupo de la creación como significado de primogénito o se incluye en el grupo de los que son creados. En mi opinión, yo no creo que se incluya en, como te digo, no tengo el tiempo para ir a los versículos. Excelente. Pero te voy a decir, en mi opinión, esta solamente en mi opinión, no creo que él esté en el grupo de los creados. Ahora, ¿hay algún caso? Lo que tú quieres decir a mí es que Cristo que primogénito, no, decir. me estoy refiriendo que la palabra primogénito siempre significa el primer que nace, que forma parte de un nacimiento y del grupo. Porque si usted va a Éxodo, capítulo 13, versículo 2 en adelante, Dios le dice, en este caso a Moisés, todos los primogénitos a mí me pertenecen. El primogénito tanto humano como animal. Que todo primogénito tiene un principio. No hay ni un solo caso donde la palabra primogénito implique o se exceptúe del nacimiento. Por eso es que yo le dije que si usted conocía algún pasaje donde primogénito... Te voy a decir el por qué. Sí. Porque cuando ese versículo habla, por ejemplo, Cristo dice, es el primogénito de todos los muertos. Ajá.
Porque estuvo el muerto. primogénito de todos los muertos. Porque formó parte del grupo de los muertos, pero después se exceptuó del grupo de los muertos. Pero primeramente fue parte del grupo. En Colosenses 1:18, el primogénito de todos los muertos. Exacto. Entonces, el primogénito, ¿qué te quiere decir a ti ahí? Primero, Que forma parte del grupo, siempre. Forma parte del grupo, exacto. Sí, forma Entonces parte del grupo porque Cristo fue creado, porque forma parte del grupo de los creados en Colosenses 1:15. Déjame explicarte, por eso te digo. Ok. Déjame llevarte. Cuando él habla de todos los muertos, yo te pregunto, ¿cuándo murió Cristo? Te voy a hacer esa pregunta. Para ti, ¿cuándo murió Cristo? Cuando Cristo murió en el madero. No. Y si te digo que estás equivocado con esa respuesta, ¿qué tú me dirías? Bueno, demuéstrame que estoy equivocado. Bueno, te lo voy a probar. La Biblia dice que Cristo es el Cordero inmolado. Inmolado quiere decir que fue crucificado antes de la fundación del mundo. Ajá. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Por qué tú crees que Isaías dice, por cuya herida dice, van a ser sanados? No dice eso, dice, fuisteis sanado. Ya la sanidad, el sacrificio ya había acontecido en la mente de Dios. Ya era un sacrificio porque todo lo de Dios ya había sucedido. Por eso dice, ya Cristo había muerto. Fíjate que el primer resucitado en la Biblia, ¿cuál es? En el libro de los Reyes. Porque en los primeros libros de Moisés no se habla de ningún resucitado. El primer milagro que aparece. Sí, pero Edgar, nos estamos inclinando un Elías. poco, nos estamos yendo un poco del pasaje de Colosenses 1:15 no y estamos 16. yendo ninguno, ¿no? Porque ahí tenemos que ir descifrar todo, de dónde nace ese de que Cristo fue No, crucificado. Ya había muerto. ¿Qué implica para usted la palabra primogénito? ¿Cómo usted define la palabra? El primero de todo, el primero de todo. Que nace. Eso es lo que quiere decir primero, por ejemplo. Que nace, ¿no? El primer hijo que te nazca a ti, ¿qué cosa es? Ahí está. Entonces, Cristo es la primera creación de Dios, ¿verdad? Que nació. La Biblia no explica eso. Bueno, Colosenses 1:15 lo dice. Cristo no fue creado. La sabiduría, cuando está hablando de la sabiduría, pareciera que fue creada y fue creada por Dios, la sabiduría. Pero Él es la sabiduría de Dios. Ajá, Por ejemplo, pero en Proverbios 8:22 dice que esa sabiduría es creada, según la Reina Valera 2015. En el principio Dios me creó como su obra maestra. Mira, sí. En tu opinión, ¿qué tú piensas? Que Cristo fue creado, eso es lo que me quieres decir. Claro, opinión. claro, porque cuando usted analiza los textos es evidente. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 está diciendo que Cristo es el primero que nace de la creación. Y la Nueva Biblia Española dice el nacido de toda criatura. Ahí es más problemático con esa traducción bíblica. Y cuando usted va al 16, ya Cristo no es la causa. Por eso es que la versión internacional traduce por medio de él fueron creadas todas las cosas, porque Cristo es el instrumento, el agente intermediario y no de fuente. ¿Ok? O sea, el principal creador es el Padre y mediante el Hijo se hicieron las cosas. Cristo viene siendo el instrumento. Un ejemplo, es como el carpintero que ejecuta la acción de picar una madera con un serrucho. El serrucho es el instrumento, es el que está haciendo la acción de serruchar la madera, pero quien están llevando la acción, la idea es el carpintero. Lo mismo sucede con el Padre y el Hijo. El Hijo es el instrumento que el Padre ha utilizado para crear las demás cosas. Cristo no es la causa ni es la fuente, porque si usted va a 1 Corintios 8:6, dice que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios, el Padre, que mediante, o sea, por Él son todas las cosas. Proceden todas las cosas. La Biblia no dice que mediante Cristo proceden todas las cosas. No lo dice, como en 1 Corintios 8:6. Y por él fueron creadas todas las, y por su voluntad. Bueno, es la traducción. O sea, si a él no le hubiera nacido crearnos, nada de lo que vemos hoy hubiera existido. Claro, pero es que las traducciones son las que... Mira, sí, nosotros somos... Dígame. Por él fueron creadas y por su voluntad. Sí, pero es lo que le estoy diciendo. Hay traducciones, por ejemplo, la internacional, la interconfesional, la Biblia al día, la Nueva Biblia Española, la lenguaje sencillo. Todas estas traducciones dicen que Cristo es el instrumento, no es la causa, en Colosenses 1:15, 16. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Cristo no es la causa. Entonces eso confunde la idea de que Cristo sea el principal creador. Pone a Cristo como uno... Como un segundo. En un secundario. Ajá. Ahora, la Reina Valera de 60 lo pone como primero. Por él
No es lo mismo decir por él que por medio de él. Ahí es donde está la confusión, pastor. Te entiendo claro lo que tú me estás diciendo y estoy de acuerdo contigo porque okay. En las traducciones han pero habido esas traducciones están mal, ¿no? La que yo le estoy mencionando están erróneamente ahí en Colosenses 1:16. La internacional, la Biblia lenguaje sencillo, están mal traducidas ahí en Colosenses 1:16. Te voy a decir algo, la Reina Valera tiene muchos errores. Si tú eres uno de esos, la Reina Valera tiene muchos errores en cuanto a traducción. Sí. En cuanto a traducción, hay muchos. Y la internacional, se han cometido errores, te voy a decir algo. En la Biblia Valera, uno tiene que, como dicen por ahí, tienes que colar las cosas hoy en día. Tienes que usar un colador y hacer tu propia deducción. O sea, no te estoy diciendo que estás errado en lo que hay estás que ir al original. Pero vuelvo y te repito, por ejemplo. Original. Sí, porque, por ejemplo, acuérdate de lo que le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de qué. Y de la doctrina. Y la doctrina, exacto. Tienes que cuidarte tú mismo y yo mismo me tengo que cuidar porque, por ejemplo, me gusta conversar contigo porque tú analices, eres bien analítico con las cosas de Dios, pero hay cosas, como vuelvo y te repito, tienes que estar abierto para no caer en un error tampoco y decir, esto es así, no hay otra forma. Pero para eso, Edgar, hay que ir al texto griego. No sé si usted conoce alguna interlineal griego-español. ¿La conoce? ¿El qué? Si usted conoce, hay una herramienta que se llama interlineal griego-español. He oído de él porque eso te ayuda a hacer una de Francisco La Cueva. También. Eso te ayuda, sí. Interlineal griego-español de Francisco La Cueva. Te voy a ser sincero, no la tengo, pero si tú me la puedes proveer o me la venden, lo voy a no, en Amazon la puede comprar, usted la puede comprar en Amazon. Vale como ven. En un texto eso para yo ver. Está bien. Sí he oído mucho y eso nos sirve a nosotros los pastores mucho porque otros me habían hablado de eso. Porque uno puede tomar ideas o opiniones, la verdad. Ahora, que tú vayas a enseñar algo y establecerlo como doctrina en ese aspecto, pues te van a, como te digo, te pueden tomar de otra manera, la verdad. Te lo voy a hacer sincero. Bueno, pastor, ha sido un placer hablar con usted. No, igual para mí, te digo, a mí me gusta cuando, no es la primera vez que hablamos, ya creo que me han llamado un par de veces, pero vuelvo y te repito, ahora te hago esta pregunta para cerrar. Cuando Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Tú crees que esa traducción está correcta? Que el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Bueno, hay que ver, hay que ir al original. Hay que ir al original, claro. Y yo tuve que ir al original. Entonces, para mí, cuando yo recién empezaba, me chocaba con ese versículo y decía, yo creo que sí va a hallar fe, dije yo, porque hoy se predica la palabra, hoy tenemos redes sociales, tenemos televisión, tenemos predicadores todos los domingos, dije yo creo que va a hallar fe, pero cuando choqué con una traducción, creo que fue la nueva versión viviente o algo así, decía, y ahí fue cuando a mí me cambió mi forma de pensar cuando encontré esa versión que decía, cuando venga el Hijo del Hombre, estarán usando la fe. Porque te voy a decir algo, ¿cómo es que una persona que está oyendo palabra de Dios no tenga fe? ¿Cómo es que los discípulos caminando con Jesús no tenían fe? Porque él dijo, hombres de poca fe. Claro, dijo, la fe se puede debilitar en un momento de presión o de prueba. La persona puede perder la fe, debilitarse. Cualquiera. Mira, la perdió el profeta Elías en un momento que lo amenazaron de muerte. Una mujer. ¿Cómo es que un hombre se enfrenta a 400 hombres de Baal, a 400 brujos, y al día siguiente una mujer lo amenaza? No 400, una mujer nada más. Oye, déjame decirle, Edgar, usted sabe que muy pocos los pastores que me han dicho del pasaje de Proverbios 8, 22 al 31, que Cristo es la sabiduría, porque muchos algunos pastores niegan que ese pasaje no se refiera a Jesús, sino a la sabiduría intrínseca de Dios. O sea, se está hablando de la sabiduría de Dios, no la sabiduría como Cristo es Jesús. Entonces, ha sido un placer hablar con usted, Edgar. No, y me gusta, sí, porque como te digo, yo no tengo toda la revelación ni tengo todo el conocimiento, por eso estoy abierto, pero también tengo que poner, cuando hay un texto que no lo he meditado así como quizás tú, como dices, esa es una buena
aclaración lo que tú estás haciendo. Eres la intrínseca de Dios, sí. Es una buena opinión en ese aspecto, en separar lo que es la sabiduría de Dios y la creación de Dios. Es muy buena, pero vuelvo y te repito, o sea, uno siempre tiene que ir escudriñar, y como quizás tú has tenido el tiempo de dedicarte a ese versículo en específico, estás un poco más, por eso te pregunto qué tú opinas, porque como te digo, no tengo toda la revelación ni tengo todo el conocimiento, y por eso me gusta, porque yo puedo aprender de ti. No te voy a decir que no puedo aprender, aunque yo soy pastor, tampoco sé que no todo está en mí, ni todo está en otro. O sea, por eso se escribieron 66 libros, porque no todo está en un libro, ni todo está en el otro libro. O sea, que todo el libro en conjunto podemos aprender algo de los 66 libros. Bueno, entonces que pase buenos días, amigo. Sé que usted tiene que hacer muchas cosas. No, en otra ocasión podamos conversar un rato, y por mensaje de texto le voy a mandar el nombre de la Interlínea Griego Español. Ok, excelente, me lo manda para yo buscarlo en Amazon, ok, sí, gracias. Sí. Entonces, pase buen día. Bueno, igualmente. Okay, bye. Bueno, ustedes pudieron notar aquí dos puntos interesantes. Uno es que el hombre, increíble, me ha pasado ya como 2 o 3 veces con algunos pastores. Pienso que en el caso de Proverbios 8, 22 al 31, él se haya equivocado. Porque las traducciones, como la Reina Valera de 95 de Estudio, en la nota al pie de página dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8, 22, pero te remite a 1 Corintios 1, 24 y 30. Y él aceptó que Cristo es la sabiduría. Cuando él acepta que Cristo es la sabiduría, y yo le menciono algunas traducciones, como la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera del 2015, la Dios habla hoy, que pone el verbo crear, o sea, en el principio Dios me creó, ahí él se vio como un poco aturdido, ¿no? Se vio como un poco perdido, ¿no? ¿Cómo es posible si Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22 sea creado? Después salta para Colosenses 1:16 y yo le demuestro que Cristo no es la causa y la fuente, que Cristo es el instrumento, el medio para crear las demás cosas, el agente intermediario. Por la traducción internacional, interconfesional, lenguaje sencillo, que traduce por medio de él, no por él, porque por él está indicando, la Reina Valera del 60 indica que es la causa y la fuente. Entonces, ustedes saquen sus propias conclusiones. Personas que pertenecen a algunas denominaciones religiosas, puede ser católico, protestante, metodista, bautista, pentecostal, evangélico, mediten en este video. Están cerca de la verdad. Nosotros los testigos de Jehová podemos ayudarlos a salir del error. Si usted necesita un curso bíblico, remítase a la página de internet www.org. Esa es la página oficial de los testigos de Jehová, para que reciba un estudio bíblico. Si conoce algún salón de reino cerca, acérquese y pida un estudio. O visite los salones de reino de los testigos de Jehová los domingos. Puede ser en la mañana o en la tarde. Así que infórmese. Bueno, seguimos una vez más. Seguimos declarando las buenas nuevas del reino a los pastores. Hasta luego.